Vamos a ver qué es una función cuadrática, vamos a estar viendo su definición, cómo se expresa matemáticamente y las partes que la componen. ¿Y qué son funciones cuadráticas? Una función cuadrática es aquella que puede expresarse con una ecuación que tiene la siguiente forma. F de x es igual a x al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales y a no puede ser cero. ¿Cómo se representa entonces una función cuadrática? Una parábola es la representación gráfica de una función cuadrática. Dicha parábola tendrá algunas características o elementos bien definidos dependiendo de los valores de la ecuación que la generen. Otra parte muy importante sobre funciones cuadráticas es el vértice. ¿Y qué es el vértice? Es el punto donde la parábola alcanza su punto máximo o su punto mínimo dependiendo si A es mayor que cero o es menor que cero. Como podemos ver acá. En esta imagen podemos ver que el vértice es ese punto que se encuentra en medio de la parábola. Otro punto muy importante a tener en cuenta son los cortes de la parábola con los ejes coordenados. El punto de corte con el eje Y, en el eje de coordenadas la primera coordenada es cero, por lo que tendríamos f de 0 es igual a A por 0 al cuadrado más b por 0 más c es igual a c. Esto debido a que si multiplicamos por 0 nos da 0. ¿Y cómo nos quedaría solamente c? Por eso tendríamos estas coordenadas. X sería 0 y Y sería el valor C. Si en dado caso evaluamos a dicha función. En el eje de las abscisas, la segunda coordenada es 0, por lo que tendremos ax al cuadrado más bx más c es igual a 0. Otro dato que debemos conocer es el eje de simetría. El eje de simetría es una recta paralela al eje y que pasa por el vértice de la parábola. Por tanto, es única y dividirá en dos partes iguales a la parábola, como una simetría axial. El eje de simetría se representa por la recta X es igual a menos B sobre 2A. Como podemos ver esta imagen, tenemos una parábola hacia abajo y una parábola que se dirige hacia arriba. La línea que los divide a ambas parábolas es el eje de simetría. Y como vimos anteriormente, las parábolas van hacia arriba o hacia abajo. Entonces, esta característica que le sucede a las parábolas se les llama concavidad. ¿Y qué es la concavidad? Pues la concavidad nos indica si la parábola abre hacia arriba o hacia abajo. Sus ramas, si el coeficiente A es mayor que cero, la parábola abre hacia arriba. Si el coeficiente A es menor que cero, la parábola abre hacia abajo. En esta imagen podemos ver entonces dos parábolas. Una con concavidad hacia arriba, que sería esta, y la segunda, que sería con una concavidad hacia abajo. Cada vez que veamos una gráfica y veamos este tipo de gráficas, ya sabemos que tiene un vértice y sabemos reconocer su concavidad. Veremos entonces algunas aplicaciones propias de funciones cuadráticas, pero recordemos que una función cuadrática es aquella que puede escribirse como una ecuación de la forma f de x es igual a x al cuadrado más bx más c. La función cuadrática en la vida cotidiana están usadas en la ciencia, en los negocios, en la ingeniería. ¿En la ciencia de qué forma? Pues la parábola con forma de U puede describirse la trayectoria de un chorro de agua
en una fuente. También pueden ser incorporados en estructuras como reflectores parabólicos que forman la base de platos satelitales. Como podemos ver este ejemplo, un chorro de agua no vuelve a su misma posición, sino que forma, desde que sale del chorro, forma una parábola. Y en los negocios, la función cuadrática ayuda a predecir las ganancias y pérdidas de los negocios, graficar el curso de objetos en curso y asistir en áreas de determinación de valores máximos. En la ingeniería es de mucha ayuda. Muchos objetos que utilizamos hoy en día no existirían si no hubieran utilizado la función cuadrática. Por ejemplo, tenemos las fuentes con chorro de agua, los puentes que tienen contornos parabólicos, como podemos ver, cuando un jugador lanza un objeto, tiende a crear una parábola. El logo de un restaurante muy conocido, McDonald's, está compuesto por parábolas. Las construcciones, en su mayoría, tienen parábolas. En el deporte, pues lo vamos a encontrar en la natación, en el fútbol, cuando el balón recorre, se lanza, el jugador lo lanza, forma una parábola. También en el básquet, cuando un jugador intenta encestarlo, lanza el balón en el aire, haciendo que ésta forme una parábola. También en el lanzamiento de proyectiles, como podemos ver en estas imágenes. Al final de todo, una función cuadrática es aquella cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias. Otro dato a tener en cuenta son los cortes de la parábola con los ejes coordenados. ¿Y qué son estos? ¿O qué significa esto? Es el punto de corte en el eje Y. En el eje de ordenadas, la primera coordenada es 0, por lo que tendremos f de 0 es igual a por 0 al cuadrado más b por 0 más c es igual a c, en donde vamos a tener las siguientes coordenadas. X será 0 y y será igual a c. En el eje de las abscisas, la segunda coordenada es 0, por lo que tendríamos a x al cuadrado más bx más c es igual a 0.